pido que abran sus Biblias, por favor, en Ageo. En Ageo. Hemos iniciado hace algunas semanas una pequeña... No pensé que iba a ser una serie, la verdad que me gusta siempre estar predicando de forma continua la palabra del Señor en su sentido, en cómo está capítulo por capítulo, verso por verso. Y bueno, acá estamos por tercera ocasión y gracias al Señor. Así que mientras tenga ese privilegio de estar con ustedes, vamos a continuar. Capítulo 2 de Ageo. ¿Lo tienen? ¿Sí? Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 2 del libro de Ageo, versículo 1 en adelante. Dice así: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Un texto muy especial que, si ya entendimos un poquito el contexto, estamos en un tiempo en el cual el pueblo judío había regresado a Tierra Santa después de muchos años estar en Babilonia. Se está cerca a cumplirse los 70 años y muchas personas habían regresado con ese deseo de poder establecerse ahora en su tierra, en sus propias tierras, en su nación. Esto había costado mucho a varias personas. Es decir, habían pasado casi 70 años. Varias personas, familias, ya se habían establecido en Babilonia. Seguramente ya habían encontrado trabajos estables. Seguramente ya habían comprado terrenos. Ya habían hecho toda su vida prácticamente, mis hermanos. Ahora tienen que regresar a Tierra Santa, donde todo está desolado, desierto. Y tienen esa bendición de que el rey Ciro el Grande los mande con muchos recursos. Vayan, construyan el templo, reconstruyan su ciudad para que ustedes habiten allí. La cuestión es que regresaron con todos sus recursos, con todas las ganas, con todos los deseos. Pero, sin embargo, lo que sucedió es que pasaron nada más de hacer los cimientos del templo y ahí se quedaron. Por diferentes motivos. La nación hermana Israel, o el reino del norte, se había rebelado, se había levantado para que no siguieran con la construcción. Otras naciones vecinas también empezaron a hacer problemas para la construcción del templo y de la ciudad. El rey Ciro el Grande muere, pasa otro rey, lo cual también posterga la construcción. Y así se va por 16 años el pueblo sin construir el templo de Jehová. Y es allí donde Dios manda a su profeta Ageo, que es el libro que estamos estudiando en esta mañana. Juntamente el profeta que es enviado en tiempo de Ageo también es Zacarías. No vamos a verlo ahora, pero para que tengan referencia que Zacarías también es enviado junto con Ageo a decir las palabras de nuestro Señor. ¿Cuál era el mensaje que tenía nuestro Dios para el pueblo? Fueron estos dos profetas, Ageo y Zacarías. Y en medio de la construcción, cuando ya todos han
han iniciado la reconstrucción, mejor dicho, después de 16 años animados. El pueblo puso sus prioridades en orden. El pueblo tuvo ese deseo y las ganas. Vamos a iniciar a construir el segundo templo una vez más, porque es la gloria de Dios. Lo vimos eso en el capítulo 1. Y ahora en el capítulo 2 vamos a ver algo especial. Al parecer el pueblo de Israel está desanimado. A pesar de todas las cosas maravillosas que Dios había hecho, el pueblo está desanimado. Se desanima al ver la construcción. Se desaniman cuando ya Dios les había dado una vez más el ánimo que necesitaban. Otra vez vuelven a desanimarse. Y yo no sé cuántos de ustedes han pasado de repente por esta semana o han experimentado desaliento o desánimo en sus vidas. ¿Algunos de ustedes? No me levanten la mano. Respondan dentro de ustedes, ¿han experimentado algún desaliento en sus vidas? De repente te acercaste a tu jefe, le pediste un aumento de sueldo porque estás dando más tiempo de sí, estás dando más esfuerzo de ti mismo, más de tus fuerzas, pero el jefe te niega el aumento de sueldo. Yo me estoy esforzando y no recibo lo mismo que yo estoy dando. No percibo lo que creo que yo estoy dando un poco más. O de repente cuando te has esforzado en ese examen que tenías que dar, ahora en tiempos de finales, ¿verdad? Los estudiantes se han esforzado, se han hecho lo mejor de sí, pero lamentablemente no dieron todo el esfuerzo quizás que merecía ese examen. El profesor no ha sido considerado con tu esfuerzo, con tu asistencia, con tu presentación, con tu capacidad de poder estar participando durante las clases, y sencillamente por un examen te jaló el curso. ¿Merece la pena este curso? Lo he dado todo de mí. O de repente cuando das una oportunidad más a ese hijo o a esa hija rebelde, una oportunidad más que te desobedece constantemente, sin embargo vuelve con lo mismo y te desalientas. Este parece que ya no tiene remedio. Habrá salido al papá de repente. Igualito. No lo sé. De repente iniciaste un negocio con todas las ganas, con toda la visión que tenías para prosperar, sacar adelante a tu familia. Este es el negocio que nos va a llevar arriba. Pero vas a la quiebra. Tu inversión, $10,000, $15,000, $20,000. Te fuiste. Wow, ahora ya no hay esas ganas de seguir invirtiendo. O sea, así es el negocio. Así está nuestro país, así está la cosa. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacer eso? Quizás diste de tus sentimientos a una persona. Confiaste tu vida a esta persona, pero termina traicionándote. Termina traicionándote. ¿Cómo volver a confiar una vez más en esta persona? Te desanimas de volver a dar tu confianza en esas personas. Imagínate. Perdón, vamos a tener un momento de cambio de pilas. De repente es la segunda o tercera vez que das la oportunidad a tu esposo o a tu esposa y una vez más vuelve a cometer lo mismo contra ti. Otra vez más te desalienta el poder confiar en esa persona. Pides al Señor de repente alguna petición constante, alguna oración por salud o por algo, pero el Señor aún no responde. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a seguir ofrendando? ¿Para qué voy a seguir sirviendo si el Señor no me responde? Mis hermanos, estos y otros ejemplos que tenemos son muy fáciles de desanimarnos.
Todos los seres humanos pasamos por desánimos. Todos los seres humanos nos desalentamos fácilmente. Y permítame, personalmente, yo soy una persona que se desanima fácilmente. Yo soy una persona que se desanima fácilmente y constantemente. Sin embargo, no lo voy diciendo a todos lados y mostrando tampoco. Y eso no quiere decir que sea un cara dura, un sinvergüenza, que no abro mi corazón. No, para nada. He aprendido a dónde ir y mostrar mi desaliento, mi desánimo. Solo hay un lugar en el cual nosotros podemos encontrar aliento, ánimo. Lo demás nos puede ayudar, nos puede ser de mucha ayuda, de mucha fortaleza en nuestras vidas. Pero el único lugar en donde verdaderamente vamos a encontrar aliento, ánimo y fuerzas es en nuestro Señor. Y eso es mi intención en esta mañana, que aprendamos a canalizar nuestro desaliento. Aprendamos a direccionar a dónde debe ir nuestro desánimo en la vida. No importa, mi hermano, mi amigo que nos visites, no importa el carácter que tengas, seas un carácter fuerte, seas de un carácter de repente más dócil, más blando, todos y cada uno de nosotros nos desanimamos, nos desalentamos en la vida, en algún punto. En cualquier situación nos desalentamos, mis amigos, mis hermanos. Lamentablemente para algunas personas el desaliento es muy fuerte, que hasta puede llegar al punto del estrés, de la depresión. Y obviamente no queremos llegar a ese punto. No queremos llegar a ese punto. En cualquier lado que estemos, desaliento, o sea que estemos llegando al punto de la depresión, mis hermanos, nuestro Señor es la única fortaleza que necesitamos en nuestras vidas. Y mi intención en esta mañana es que a través de la palabra de Dios podamos ver que nuestro Señor tiene el remedio para el desaliento, para el desánimo. Y de eso se trata el sermón de esta mañana. De esto hemos visto el título ya en las pantallas, la medicina para el desaliento. Mi intención es que a través de la palabra del Señor lo veamos, y Ageo tiene la medicina, mis hermanos, para el desaliento en nuestras vidas. El capítulo 2 que acabamos de leer es la segunda profecía que nuestro Señor hace al pueblo judío. La primera fue un mes atrás, recuerden, aproximadamente el 28, 29 de agosto. Al siguiente mes, en septiembre, estaba a puertas nada más de iniciar la gran fiesta judía, la gran celebración, el día de expiación, el Yom Kippur. El día de la celebración de las celebraciones. Ese día era el sábado de los sábados, era un feriado nacional. Nadie, ningún judío podía trabajar ese día. Todos los judíos tenían que estar en el templo, o debían de estar en el templo, adorando al Señor, expiando sus pecados, dándole gloria al Señor. Y la reprensión llega porque 16 años después no hay el templo. ¿Y en dónde están haciendo los sacrificios? ¿En dónde están adorando a Dios? Recuerden, la ley judía mandaba adorar a Dios en el templo. No se podía adorar a Dios sin el templo, porque te mandaba hacer expiación, te mandaba hacer sacrificios. ¿Y dónde deberías de hacer? En el templo. Pero si no hay templo, ¿en dónde lo haces? ¿En dónde lo haces? Y ahora este pueblo está una vez más animado, y la palabra del Señor ahora en esta segunda profecía llega en el mes de octubre, aproximadamente en el 17 de septiembre, un mes después de 520 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y observemos, la palabra del Señor es exacta, porque nos da la fecha, nos da el tiempo en el cual se está revelando nuestro Señor. Y esta palabra también llega a las autoridades principales, a Zorobabel y a Josué. Zorobabel, el gobernador, tenía la descendencia y el linaje de David. Recordemos, en Mateo también va a aparecer parte del linaje de nuestro Señor Jesús. Josué, el sumo sacerdote, el representante principal del área religioso del pueblo, tienen que escuchar esta palabra del Señor. Atentos a eso. ¿Y qué es lo que el Señor quiere hablar al pueblo de Israel? Versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora?
¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Observen la pregunta retórica que nuestro Señor, que nuestro Dios hace al pueblo. ¿Hay alguien que haya visto el primer templo? Eso es lo que dice en el verso 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en la vez primera, en el primer templo? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien aquí que haya quedado? La respuesta sería sí. Ageo aproximadamente tenía aquí unos 70 a 80 años. Creemos que él, cuando vio el templo, cuando aún estaba en Jerusalén, tenía 10 o aproximadamente también adolescente. Recordaba la gloria del templo, del primer templo de Salomón. Recordaba lo que era ese edificio impresionante. Todas las ceremonias, los rituales, las personas trabajando allí, cuidando, manteniendo, haciendo la ceremonia impresionante y maravilloso. Es decir, Ageo podía recordar a ese primer templo. Sabía y podía ver, wow, ese era el templo que Salomón hizo para Dios. Y después de regresar del exilio, 70 años después, recordemos, Nabucodonosor había destruido Jerusalén junto con el templo, lo dejó en ruinas. Solo eran escombros nada más allí. Y este templo que se estaba construyendo no se comparaba en nada para Salomón, al templo que había hecho Salomón. Ageo ve y solamente están los cimientos. 16 años se habían acumulado tierra, escombros, basura. Y ver ese panorama del templo. Y el Señor pregunta, ¿quién? Y Ageo y otras personas más seguramente podrían decir yo. Y verdaderamente no se compara. Y la segunda pregunta que Dios hace al pueblo es en el versículo 3 mismo. ¿Y cómo lo veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Sí, realmente no era nada. No era nada. Recién estaba empezando 3 semanas después la reconstrucción. Y desde ahora los ancianos, las personas adultas, las que más recuerdan, sí, realmente este templo no pasa nada. No trajo esa expectación que se esperaba, que se deseaba. Y Esdras nos va a decir cuál fue la reacción del pueblo cuando pusieron esos cimientos. Esdras capítulo 3, versículo 12. Observen o acompáñenme en la lectura del libro de Esdras, la narración que Esdras va a dar allí. Dice Esdras capítulo 3, versículo 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría y la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Observen allí. El verso empieza desde el 9 aproximadamente, en donde se convocan los más jóvenes de 20 años. Y ellos estaban alegres porque van a construir el templo. Y aquí están alegres los jóvenes. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Por fin el templo del Señor. Mientras los ancianos, los que recordaban el primer templo, lloraban. Esto no se compara en nada. Estos jóvenes estaban alegres, por fin hacían algo que realmente iba a valer la pena, pero los más ancianos decían, no pasa nada. Tanto era así que ni siquiera se distinguía el lloro o la alegría. ¿Cuál era? Había un gran ruido allí, voces, pero ya sabemos por qué. Algunos lloraban, otros estaban completamente tristes. No se comparaba en nada a la gloria del templo de Salomón. Estos más ancianos recordaban el esplendor de este templo, mis hermanos. Y al verse con la realidad actual, con la realidad de sus días, se desalentaron, se desanimaron. ¿Para qué vamos a seguir construyendo? Mira cómo se está quedando eso, los más adultos, los mayores. ¿Para
¿Para qué vamos a seguir construyendo? Quizás pensar. Y aquí observamos el primer problema que tenía este pueblo, o que normalmente también tenemos los seres humanos. El problema de este pueblo es que creyeron que la grandeza y el esplendor y la gloria del templo era por la infraestructura, por la arquitectura, por cómo se veía exteriormente. Eso es lo que tenía en su mente este pueblo. Pensaron que mientras más grande, pensaran que mientras esta arquitectura iba a ser maravillosa, la gloria del Señor iba a habitar en ese lugar. Todos iban a poder ver la gloria de nuestro Señor, pero la realidad no era esa, mis hermanos. La grandeza la daba Dios. La gloria de este templo era porque Dios habitaba allí. La majestad de este templo era porque el Rey de Reyes y Señor de Señores, como vemos en Ageo, 32 veces va a repetir la palabra el Señor o Dios de los ejércitos. 32 veces abunda esta palabra, Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Era porque Él habitaba allí y no era por lo grande de la infraestructura. No era por la pomposidad de lo que era este templo, sino por quien habitaba allí. Y si nos ponemos a pensar, mis hermanos, el problema muchas veces está allí. Ese problema de los buenos tiempos pasados. Esos buenos tiempos eran los mejores. Mejores que nuestro día actual incluso. Oh, cómo quisiera vivir en los 80. Cuidado, mis hermanos, cuidado con pensar que todo lo que está atrás es mejor de nuestros días. Porque esto llevaría al pueblo principalmente a pensar que antes Dios sí estaba con ellos, pero ahora no. ¿Y quién era el que les había traído? Dios. Ahora este pueblo está pensando, Dios no está con nosotros porque no vemos la gloria, no vemos toda la pomposidad del templo. ¿Qué está pasando aquí? Y aquí podemos traer mucho o algo para nuestras vidas, para el día de hoy, para nuestro diario vivir. Estaban negando ellos la realidad en la que estaban, negando que Dios estaba con ellos. Y aquí viene nuestra primera reflexión. Negar la realidad en la que nos encontramos no es la medicina para el desaliento. Negar la realidad en la que nos encontramos no es la medicina para nuestro desánimo. Niégalo, niégalo. Afírmalo, niégalo que no va a pasar, no va a pasar y no va a pasar. Y no. No, mis hermanos, eso no es la medicina. Debemos de tener mucho cuidado con vivir en el pasado, con extrañar el pasado, con el extrañar incluso nuestra vida pasada. Aquello en el cual ni siquiera conocíamos a Dios. Ay, cuánto recuerdo esos tiempos en los que me reunía con mis amigos a tomar y pasar un bonito tiempo. Y aquí ni amigos tengo. Cuando salía con mis amigas a las fiestas y pasábamos un muy bonito tiempo. Y aquí ni amigas tengo y ni salgo. Esos bonitos tiempos. Cuando me iba a las fiestas de noche. Cuidado, mis hermanos. Cuidado con pensar que tu vida pasada era mejor de la que vives y la que Dios te ha dado ahora. Cuidado con pensar que los años anteriores fueron mejores que lo que Dios te está permitiendo vivir el ahora. Mis hermanos, Dios nos ha dado tiempos y momentos especiales para que podamos disfrutar de Él. Y eso es hoy, 14 de julio del 2024. Hoy podemos disfrutar de las bendiciones del Señor. Hoy podemos disfrutar del cuidado que Él nos está dando. Es hoy, como dice el meme, ¿verdad? Es hoy. Hoy es el que podemos disfrutar las glorias de nuestro Señor. Nuestra sociedad, el mundo y el pecado, por alguna razón, ha podido entrar en nuestro corazón, ha sembrado en nuestra mente
por diferentes medios, la radio, las redes sociales, la televisión, el cine, la música, de que si no hay alcohol, que si no hay fiesta, que si no hay drogas, que si no hay mujeres, que si no hay sexo, no es diversión. No es diversión si no hay nada de eso. Ay, como los cristianos no practican nada de eso, son aburridos. Son aburridos. Ustedes son aburridos, nos dicen. No, mis hermanos, no. Cuidado con pensar que el verdadero placer y el deleite están afuera. Cuidado con pensar que el verdadero placer que puedas encontrar en la vida lo puedes encontrar lejos del Señor. No, no, no. El verdadero disfrute de la vida lo encontramos en nuestro Señor. Hace tiempo yo mencionaba un libro, permítame citarlo una vez más para mis hermanos que ya han escuchado, espero que no se aburran. Pero yo citaba en una ocasión a este autor C.S. Lewis, y él escribió un libro muy interesante que se llama Las cartas del diablo a su sobrino. Y él aquí presenta 3 personajes principales en forma de un diablo que se va a llamar Escrutopo, que es el tío, es el diablo mayor, más experimentado. Y él escribe a su sobrino, un diablo aprendiz que está aprendiendo a cómo tentar a las personas, a cómo estar manipulando a las personas. Y el nombre de este sobrino o diablo menor se llama Orugario. Y Orugario le cuenta diferentes cosas. Tío, he conocido a un joven que aún está conociendo algunas cosas de este mundo. Y el tío Orugario le responde en otra nota diciendo, muy bien, manipúlalo allí con las cosas que suceden en este mundo. Hay un nuevo filosofía, el racionalismo, que se puede entretener en ello, que solo puede encontrar el sentido por medio de esto. Cuidado que siga desobedeciendo a sus padres, tiéntale y hazle esto. ¿Está yendo a la iglesia? No permitas que vaya. Él es tu paciente, el cristiano. Se ha convertido que no lea la palabra de Dios. Se ha convertido que no ore. Haz estos y diferentes cosas. Le empieza a dar de consejos este tío experimentado y diablo experimentado. Y uno de ellos temas es el placer. El placer. Y el tío Escrutopo le va a decir o lo va a escribir a su sobrino. Sobrino, no es de nuestro país el que dice sobrino, ¿no? El diablo le va a decir, sobrino, el diablo adulto, nunca olvides que cuando estamos tratando cualquier placer en su forma sana, normal y satisfactoria, estamos en terreno del enemigo. Enemigo es aquí Dios, obviamente, su enemigo principal. Ya sé que hemos conquistado muchas almas por medio del placer. De todas maneras, el placer es un invento suyo, no nuestro. Es verdad, Dios es el que creó el verdadero placer. Él creó los placeres. Todas nuestras investigaciones hasta ahora no nos han permitido producir ni uno. Todo lo que podemos hacer es incitar a los humanos a gozar los placeres que nuestro enemigo ha inventado, en momentos o en formas o en grados que Él lo ha prohibido. Por eso, tratemos siempre de alejarlos de la condición natural de un placer y que menos huela a su hacedor. Cualquier placer que el ser humano pueda encontrar en este mundo, apartado de Dios, es una distorsión del verdadero placer que lo encontramos en su verdadero creador. Solo en Dios es en quien podemos encontrar el verdadero placer en nuestras vidas. Mis hermanos, amigos que nos visitan, solo en Él puedes encontrar el verdadero placer para nuestras vidas. Por alguna razón pensamos que solo afuera en el mundo está lo mejor. Por alguna razón solo vemos la diversión o entendemos la verdadera diversión que está afuera, lejos de Dios, apartado de Dios. ¡Ay, qué lindas fiestas! ¡Uy, el alcohol! ¡Ay! Las relaciones sexuales cuando quiera y como quiera. ¡Ay, el verdadero placer! La ropa de moda y de ser posible mostrando el cuerpo con la etiqueta de que mientras más sexy mejor. La experiencia de las drogas, un viaje nuevo, experimentar algo nuevo, uy, que te va a satisfacer el alma.
Yo no sé por qué pensamos que allí y en estas cosas está el verdadero placer. Yo no sé por qué pensamos que esos son el verdadero placer para el ser humano. No, para nada. Joven, señorita que estás acá en esta mañana, estas cosas no se llaman verdadero placer. Estas cosas se llaman desperdiciar tu vida. Estas cosas se llaman hundir tu vida en algo que va a ser hasta en tus fuerzas, en tus propias fuerzas, difícil de dejar o de salir. No se llaman esto verdadero placer. Todo esto, lo que nos ofrece el mundo del sexo, las drogas, el alcohol, las fiestas, la moda y toda otra perversión, es una imitación barata del verdadero placer que encontramos en nuestro Señor Jesús. Y piénsalo, si tú estás atraído por ello, te gusta lo barato, lo fácil. El verdadero placer que encontramos en Cristo Jesús nos llama a una santidad, a una búsqueda constante de Él, deleitándonos de Él, buscándolo de Él, amándolo a Él. Y eso es lo que debemos de hacer. Otro ejemplo de añorar esos tiempos. Ay, cuánto me gustaría estar en la iglesia de los 80. Uy, esos días fueron mejores. Fácil se convertía la gente. Hablabas, ven, ya vamos a la iglesia. Ahora ven, no voy, ¿para qué? ¿Qué me das? ¿Para qué voy a ir si ellos solo piden plata? ¿Cuánto me gustaría estar en esa iglesia donde cantaban realmente? Donde se escuchaba hasta la otra esquina el canto, las alabanzas. Ay, esas iglesias. Sí, mis hermanos, a mí también me gustaría estar en esos tiempos, pero el Señor me ha puesto aquí en este año. Yo no sé si estando en ese tiempo estaría convertido en el Señor o apartado de Él, pero el Señor me ha puesto aquí ahora para alabarle, para cantarle, para reflexionar y entregar mi vida a mi Señor, mis hermanos. Dios nos ha puesto en el aquí, en el ahora, para que podamos entregarle nuestras vidas. Aquí una vez más, 14 de julio del 2024, aquí estamos alabando y sirviendo al Señor y siguiendo adelante solo por su gracia, solo por su gracia. De repente usted está desalentado por algo del pasado. De repente usted está desanimado por algo que ha ocurrido en el pasado. Quizás en el trabajo, alguna escasez económica, algún problema de salud, algún problema con el esposo, con la esposa, que sucede constantemente en nuestras vidas. Y si nos ponemos a pensar bien, mis hermanos y amigos, haciendo una lista vamos a encontrar el verdadero problema. Vamos a encontrar el verdadero problema. Si hacemos una lista de qué cosas nos desalientan, es que allí están nuestros ídolos. Allí están lo que realmente nos quitan nuestro gozo. Allí están lo que realmente nos quitan nuestras ganas de seguir sirviendo al Señor y de seguir adorándole. Esos son los que nos roban nuestro tiempo y nuestro aliento para glorificar a nuestro Señor. Esos ídolos los hacemos nosotros, los inventamos nosotros mismos, tanto que le damos nuestra vida, nuestra preocupación, nuestra mente, nuestro tiempo, nuestras fuerzas. Dejamos que llene nuestra mente, dejamos que llegue hasta nuestro corazón. Y si lo pensamos un poquito más, es también producto de nuestro desconocimiento de la palabra de Dios. Tenemos un Dios pequeño, es por eso que nos roba nuestro gozo. En nuestra mente tenemos un Dios minúsculo, y ese no es el verdadero Dios que nos revela su palabra. En nuestra mente es un Dios pequeño, que por cualquier cosa es fácil que le robe su adoración. La realidad es otra, mis hermanos. Nuestro Dios es un Dios grande. Nuestro Dios es un Dios grande, mis hermanos. Tan grande que ni siquiera habita en casas construidas por manos de hombres. Tan grande que ni siquiera este universo lo puede contener a este majestuoso y maravilloso Rey, por lo grande que es.
Este planeta ni este universo pueden contener su gloria. Y aquí observamos en el capítulo 2 de Ageo, desalentado por algo físico. Desalentado por algo físico. Y ese lugar que estaban construyendo no era nada para Dios. Total, ¿qué se comparaba con 3 metros menos que el templo de Salomón? ¿Qué se comparaba con 3 metros más, 10 metros más? Para el costado, para arriba, un poquito más de oro, un poquito menos. No, no se comparaba en nada. No hacía nada para que la grandeza de Dios habitara en este lugar. Total, si así fuera más grande este templo, o si fuera incluso más pequeño, sería insuficiente para que la gloria de Dios esté junto a su pueblo. Insuficiente para la gloria de Dios. Y mis hermanos, es así como debemos ver las cosas. Es así como debemos de tener las cosas bien en claro en nuestra mente, en nuestro corazón. Tenemos a un Dios grande y lo demás es minúsculo y es pequeño e insignificante. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos a un Dios grande y todo lo demás es minúsculo y es pequeño. Tenemos un Dios grande que no hay nada que le pueda robar su gloria, y eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón. Y yo no quiero, mis hermanos, minimizar la realidad por la que muchas veces pasamos como seres humanos. Sé que la noticia de una enfermedad terminal nos puede afectar. Sé que la pérdida de algo, de alguien nos puede afectar. Un daño o algo en nuestro corazón a nivel emocional nos puede afectar, mis hermanos. Y la realidad sigue siendo una, que nuestro Dios es mayor y está con nosotros. Eso es la realidad más grande que tenemos que tener en nuestros corazones. Claro que sí, nos va a doler, debemos derramar lágrimas. Claro que sí, nos va a afectar a nuestro corazón, vamos a sufrir y debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo, mis hermanos, pero en medio de ello debemos de decirle a nuestro corazón: mi Dios está conmigo y Él es más grande que todo. Para que no nos hundamos, para que no nos perdamos en algo minúsculo cuando nuestro Dios es el más grande y controla todo. Debemos de decirle, debemos hacer un ejercicio, que es lo que vamos a ver a continuación. Y esta es la cura para el desaliento. Mi Dios está conmigo. Y eso es lo que Dios le va a decir al pueblo, versículo 4 al 5. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, escucha la palabra, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Observe allí, el aliento, la cura que necesitamos no viene de manera mágica, mis hermanos. Nuestro Dios no es un Dios mágico, que si frotas la lámpara te va a salir el deseo para que puedas sanar o dar confort a tu alma, a tu corazón. No, mis hermanos. Eso es un cuento de hadas. Eso dejémoslo ahí en el área de cuentos. Nuestro Dios es real. Nuestro Dios es real y se revela por medio de su palabra. Y lo que Dios le está diciendo al pueblo es: esfuérzate, haz un ejercicio de fe. Eso es también lo que debemos hacer nosotros, un ejercicio de fe. Dios les va a decir: esfuérzate, esfuérzate, Zorobabel, esfuérzate, Josué, esfuérzate, pueblo, todos, esfuércense. Esfuércense, mis hermanos. ¿Para qué? Para que se sientan bien, para que sean positivos, buena vibra, para que suceda algo mágico y nieguen la realidad y dicen: sí, esfuérzate, tú lo puedes hacer todo. No, mis hermanos, no. Esto no es psicológico, esto no es mental, es un ejercicio de fe. Es un ejercicio de fe, es una lucha espiritual. Dios nos manda para que nos esforcemos.
Dios nos manda para que trabajemos. Dios nos manda para que estemos día a día nosotros trabajando, esforzándonos. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de la oración, a través de la comunión unos con otros, sometiéndonos a la exposición de la palabra de Dios, alabándolo a Él, congregándonos siempre, buscando de su rostro como pueblo, y Él empezará a obrar a través de nosotros, a favor de nosotros, por su Espíritu Santo que mora en nosotros. No es algo mágico, no es algo mágico que sucede solamente por una costumbre, por algo. Mis hermanos, debemos de hacer un ejercicio de fe. Debemos de esforzarnos como el Señor le está diciendo a su pueblo. Cuanto más haga esto, cuanto más lea su palabra, cuanto más ore, cuanto más tiempo pase en su casa, en la comunión, en la ayuda con mis hermanos, el desaliento huirá más rápido. El desaliento huirá más rápido. Encontrarás soporte, confort en tu alma, te traerá gozo. El Señor confortará tu alma, mis hermanos. Y todo lo contrario, cuanto menos hagas esto, usted se hundirá en el desaliento. Se hundirá en el desánimo, cayendo incluso hasta la depresión. Dios le recuerda a Israel: yo hice un pacto con ustedes. Trabajen, yo hice un pacto con ustedes. Yo soy el que mantiene a cada uno de ustedes. Yo soy el que mantiene a esta nación. El Señor les está diciendo: confía en mi palabra. Confía en mi palabra, en ese pacto cuando salieron del Egipto. Mi espíritu va a estar con ustedes. En aquellos tiempos, un pacto era sangriento. Pacto era sinónimo de sangre, porque solamente involucraba sangre. Hoy en día, un pacto matrimonial, por ejemplo, se hace con un aro. En aquellos tiempos, no. El pacto era sangriento. Y se hacía con mínimo 2 personas. La primera ocasión que Dios hace un pacto es con Abraham, en el capítulo 15 del libro de Génesis. No lo vamos a leer, pero allí observamos a Dios haciendo un pacto con Abraham. El pacto, como mencioné, en ese tiempo era sangriento y consistía en la muerte de un animal, y en este caso se abría en la mitad del animal. Y allí, en medio de toda la sangre, las personas pasaban en medio del animal con la sangre. Esto involucraba mancharse de sangre, y las 2 personas ahí estaban pasando. Esa es la forma de hacer un pacto en ese tiempo. Sin embargo, cuando vamos a Génesis, el único quien está haciendo el pacto es Dios. Capítulo 15, versículo 16 o 18 aproximadamente, dice que el humo de Dios pasaba entre el animal, entre los animales. Y eso nos mostraba que Dios era el único quien estaba haciendo este pacto. Abraham era el espectador. Abraham solamente era el que iba a recibir las bendiciones de este pacto. Esto garantizaba que si Abraham o después su postrera generación fallara, el pacto no quedaba cancelado, el pacto no se eliminaba. Porque como sucede en la actualidad, un pacto matrimonial se rompe, bueno, ahí quedó, chao, listo, cada uno por su hogar, si las personas así lo deciden. Pero en aquel tiempo en el cual sobre todo nuestro Señor está haciendo este pacto solo, Él garantizaba que no habría ninguna intervención humana que pueda cancelar o eliminar ese pacto. Solamente Él estaba garantizando la continuidad de ese pacto, al solamente Él, el Señor, Yahvé, participar en ese pacto. El pueblo, Abraham y su postrera generación, iban a ser receptores de las bendiciones de ese pacto. El Señor les iba a castigar duramente, los iba a humillar duramente, eliminar hasta casi se pueda, pero Él siempre iba a estar para su pueblo. El Señor completamente se aseguró de que ese pacto no sea quebrantado por voluntad humana. Años después, Dios va a confirmar su pacto con Moisés. Lo vemos allí en el desierto. Dios también va a dar allí sus leyes.
después. Y Dios prácticamente va a ratificar ese pacto tan hermoso para el pueblo. Dios, como mencioné, los iba a castigar, las maldiciones iban a hacer efecto en ellos, Dios iba a hacer lo suyo si este pueblo desobedecía, pero aún con todo ello, Él no iba a faltar nunca a su pacto, iba a estar siempre con su pueblo. Y qué hermoso, mis hermanos, porque en el verso 5, observen lo que, además de este pacto que se menciona, se va a mencionar a un personaje muy principal. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, no temáis. El Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, también participando en este tiempo en el cual Ageo está hablando. El Espíritu Santo garantizando su presencia y la promesa de nuestro Señor para con su pueblo. Ahora en la actualidad, siglo XXI, 2024, también nos garantiza el acompañamiento para nosotros que somos sus hijos, mis hermanos. Ese mismo Espíritu mora en nosotros. Primera de Corintios 6, 19. ¿Acaso ignoran que ustedes son el templo del Espíritu de Dios? El Espíritu Santo mora en nosotros, mis hermanos. Y Él es el que viene obrando a través de nosotros. Y Él es el que viene obrando con sus obras maravillosas de corregirnos, de acompañarnos, de consolarnos. Eso es lo más maravilloso. Y solo estamos a un paso. La oración, la búsqueda de su palabra, la comunión unos con otros. Qué hermoso. Efesios capítulo 1, versículo 14 nos va a mostrar que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta este tiempo de la redención, en donde podamos disfrutar de las bendiciones de nuestro Señor. Por eso creemos convencidamente que no podemos perder la salvación, porque el Espíritu mora en nosotros. El Espíritu Santo habita en nosotros. Él garantiza nuestra salvación. Él garantiza que pertenecemos a nuestro Señor. Qué gran bendición, mis hermanos, que tenemos de parte de nuestro Señor. Ahora, el énfasis del texto que acabamos de leer en Ageo va a cambiar un poco, porque va de lo que está del presente, ahora se manda hasta el futuro. Para nosotros algunas cosas se cumplieron, pero también hay otras que faltan cumplirse. Versículos 6 al 9. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Algunas profecías que acabamos de leer en este verso están conectadas al libro de Apocalipsis, a los eventos que van a ocurrir, que tenemos en las profecías de Apocalipsis. Y Dios va a manifestar su poder a todas las naciones, mis hermanos. Cuánto me gustaría ver cada frase, cada palabra que pertenece a este evento, pero lo dejamos para otra ocasión de profecía. Pero permítame solamente resaltar algunas cosas. En el versículo 7 se menciona a un personaje muy principal que tenemos que resaltar: al deseado de todas las naciones. Hay otra traducción, pero no afecta igual en nada a lo que tenemos que resaltar aquí. ¿Quién es el que es el deseado por todas las naciones? Bueno, entendemos que es el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Él vendrá, el deseado de todas las naciones. Juan capítulo 1, versículo 29 va a resaltar: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan va a reconocer al Señor Jesús viniendo ahora, estableciendo su ministerio, que ha llegado el Mesías, el deseado de todas las naciones. Y esta parte se cumplió porque sabemos que nuestro Señor Jesús vino y habitó entre nosotros en esta tierra. Y ahora podemos disfrutar nosotros de sus bendiciones como iglesia, como iglesia.
Semanas atrás dije que nosotros no somos parte del pueblo de Israel. No tenemos parte en el pacto de Dios con Israel. Hay bendiciones que son para Israel. No tenemos nada que reclamar para Israel o que envidiar a Israel. Nosotros tenemos muchas cosas mejores que Israel. Para Israel fue prometido una tierra física. Para nosotros no, tenemos un cielo nuevo y una tierra nueva que no va a perecer nunca más. Para Israel se le prometió riquezas infinitas en esta tierra que pueden acabarse y que el mundo puede pelearse. Para nosotros tenemos riquezas infinitas, que nuestro Señor es el Dios y el amo de la tierra. Y dice la palabra de Dios que somos coherederos con Cristo Jesús. No tenemos nada que envidiar a Israel, que desear de ellos. Tenemos todo y mucho más. Y lo más preciado y lo más deseado, a nuestro Señor Jesús. El deseado de todas las naciones. La siguiente frase que observamos en el versículo 7, donde se menciona a que éste llenará de gloria esta casa. Tampoco podemos pensar en la referencia, si buscamos una referencia histórica, este templo que estaban por reconstruir Zorobabel, no hay ninguna referencia de que la presencia de Dios haya descendido sobre ese templo. No hay ninguna referencia histórica. Como sí lo hubo en el templo de Salomón, que vino y la presencia de Dios, la Shekinah, estuvo en el templo de Salomón. Cuando Nabucodonosor destruye Jerusalén y el templo, según podemos ver en los registros bíblicos, la presencia de Dios a través de la nube se eleva y se aleja del templo, dando referencia de que la presencia de Dios se había alejado de Israel. Israel queda abandonado, desolado. Dios no está con ellos. Algo triste, lamentable para Israel. Una vez más, no tenemos ninguna referencia cuando Zorobabel reconstruyó este templo que la presencia de Dios haya venido. No lo tenemos. No lo hay. Tampoco tenemos referencia a el templo que construyó Herodes en los tiempos de Cristo. Tampoco hay referencia sobre ello. Que ese templo que construyó Herodes, que fue mucho más grande que la de Salomón incluso, tampoco hay referencia. ¿Por qué? Fue destruido en el año 70 después de Cristo. La única referencia que tenemos de cuándo este templo se llenará de gloria es en Ezequiel 43:5. Allí tenemos una referencia en donde el templo que estará en el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo será llena de su gloria. Allí observamos, lo pueden leer ustedes después, mis hermanos. Ahora, imaginémonos por un momento, imagínese usted por un momento de lo que está pasando aquí. El templo o el pueblo se había gastado los recursos, recordemos ello, para hacer y construir el templo. Pero el Señor aún los anima para que sigan reconstruyendo. Aún los va a animar, les va a levantar el ánimo, mis hermanos. Tenían los recursos limitados. Se habían tirado todas las cosas en sus casas, construyendo sus casas lujosas. Y ahora están preocupados por la escasez de los recursos. No tienen nada, poco de oro, no tienen nada o poca plata. La madera tienen que ir a traer a los montes, tienen que trabajar ellos. Esfuércense, trabajen. Esfuércense, involucren, sí. Ustedes vayan a sudar, a talar los árboles, a cortarlos, a pintarlos, tienen que darles su cuidado. Ustedes tienen que hacer eso. Y si pensamos ahí un poco de la semana pasada, el pecado tiene esas consecuencias. Perdemos bendiciones de nuestro Señor. Si hay algo que hemos fallado al Señor, bueno, ahora viene la disciplina y ahora si hemos perdido la confianza en algo, tenemos que recuperarla y son los efectos, son las consecuencias, parte del pecado. Trabaja, te va a costar, te tiene que costar. Ahora, te tiene que costar. Y ahora este pueblo tiene que hacerlo. Pero observe cómo el Señor los anima para que ellos no se sientan limitados. Verso 8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Israel, pueblo mío, ustedes no se tienen que preocupar de mi templo. Yo tengo todos los recursos necesarios para mi templo.
Mía es la plata, mía es el oro. A mí me pertenecen cada una de estas cosas. Yo puedo bañar cada rincón de este templo con plata y oro. A mí no me falta en nada. A mí no me escasea en nada estos materiales. Y en ese tiempo, mis hermanos, y hasta ahora el oro es muy deseado. Personas se matan por el oro, escasea en nuestro planeta. Pero observe cómo el Señor le dice: mío es el oro, yo no tengo límites, a mí me pertenece. El Señor los va a animar mucho más con la última frase que les va a decir. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa no se refería al templo de Zorobabel. Hace referencia a uno que vendría después de este. Tampoco es el de Herodes, como mencioné anteriormente, porque se destruye en el año 70. Hace referencia a un templo que iba a venir con todo su esplendor y, como mencioné, que será establecido en el futuro. Este templo, mis hermanos, será mucho más glorioso. Será mayor que la primera, que la de Salomón. Sí, será mayor que la de Salomón. La de Herodes también fue mucho más que Salomón. Que la de Herodes también, mucho más que la de Herodes. Porque quedó en escombros y hasta ahora está en escombros. Solamente quedó una pared allí que la gente se va a orar y a rezar. Será mayor, será mejor que el primero y el segundo y el tercer templo. Cualquiera de los templos no se compara a la gloria de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque será más grande, porque será mucho más lujoso. No, porque la presencia de Dios habitará en ese lugar. Nuestro Señor Jesucristo también estará reinando. Y toda la adoración, toda la gente estará rindiendo gloria única a nuestro Señor. Y como sella esta última profecía, segunda profecía, Ageo, dice Jehová de los ejércitos. Lo confirma el Señor de los señores, el amo y dueño de la tierra y de los cielos. Él lo confirma, Él lo sella, y así lo hará y así sucederá, mis hermanos. Quiero terminar con algunas aplicaciones para nuestros días, para hoy. Mi hermano, mi hermana, una vez más, tú no tienes nada que añorar a un templo físico para adorar a Dios. No tienes que añorar a un lugar para que realmente adores a Dios. No, mis hermanos, podemos adorar a Dios en nuestras casas, rumbo al trabajo, cuando estamos yendo a estudiar, cuando estamos estudiando, cuando estamos en el trabajo. Adoramos a Dios, honramos a Dios. Nos gusta tener un lugar, un local donde la iglesia se reúne, pero no confundamos ese lugar tan hermoso y tan precioso en donde nos sentimos cómodos, sentados, escuchando la palabra de Dios. Este no es el templo de Dios. Esto es el lugar donde se reúne el templo de Dios. Este es el lugar donde se reúne la iglesia de Dios. Usted y yo conformamos el templo del Señor Jesús. Ese cuerpo, esa iglesia. Y en usted mora el Señor, y en usted Él ha establecido su templo, para que usted adore y honre al Señor. En donde esté, cuando pueda, cuando desee. Y eso debe ser en cada momento de nuestras vidas. Si estás desalentado, mi hermana, mi hermano, mi amigo que nos visitas de repente, estás desalentado, desanimado por algo en tu vida. Sobre todo, mi hermano, si tú estás desalentado, piensa en esta verdad. En ti mora nuestro Señor, porque tú eres el templo del Dios viviente. Mi amigo, mi amiga, estás desalentado, déjame decirte que las palabras van a ser insuficientes. Las cosas que hagas para distraer tu mente del desaliento van a ser insuficientes. Solo el Señor puede confortar verdaderamente tu alma. Como Pablo lo dijo en la situación en la que él se encontraba: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él se encontraba en hambre, en persecución, en escasez y en necesidad. Esta necesidad no es nada para mi Señor, porque
Él me fortalece. Él me fortalece. Cualquier situación en la que se encontraba, nuestro Señor es el que nos fortalece. Mi amigo, mi amiga, y es a Él a quien debes buscar, al Señor. Debes arrepentirte de tus pecados y venir a Él y decirle: Señor, yo quiero ese consuelo que tú prometes a tu pueblo. Yo quiero experimentarlo. No quiero solo algo mágico, algo externo. Quiero algo interno que transforme mi ser y me ayude a ver con los ojos verdaderos. Y eso es lo que debes de hacer. Ven a Cristo, rinde tu vida a Él. Iglesia, esforcémonos, hagamos ejercicios de fe. Confiemos en que tenemos un Dios grande. La medicina para el desaliento es que tenemos a un Dios grande. Y Él nos dice: yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Iglesia, Palmas Reales, yo estoy contigo, te dice el Señor. Oremos. Oh Padre, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Qué hermoso que nos dices que tú estás con nosotros. Animaste a un pueblo que estaba tan desalentado, estaba tan desanimado por cosas externas, por cosas físicas. Y Señor, a veces nosotros también podemos caer en ese desaliento. Pero ayúdanos a entender, recuérdanos en nuestra mente y en nuestro corazón, digamos: Señor, tú estás conmigo. Oh alma mía, alaba al Señor. Alma mía, glorifica al Señor y busca de su nombre, porque tú estás con nosotros. Tu palabra nos garantiza que tu Espíritu Santo mora en nosotros, oh Señor. Y tú le prometiste a Israel que tú no te alejarías ni los abandonarías, porque tu Espíritu Santo estaba con ellos. Y así a nosotros, tu iglesia, en la actualidad que somos parte de este nuevo pacto, nos garantizas que estarás con nosotros, porque tu Espíritu Santo mora en nosotros y has establecido un templo en nuestros corazones. Cuando estemos pasando por desánimo, recuérdanos tu palabra, recuérdanos tu verdad. Tú estás con nosotros, porque tú habitas con nosotros. Cuando estamos pasando momentos difíciles, recuérdanos: tú estás con nosotros, porque tú habitas en nosotros. Fortalece a mis hermanos que están viviendo desalentados en este momento. Muchos seguramente han venido desalentados, Señor mío. Muchos han venido desanimados, porque se han enterado de algo en el hogar, ha pasado algo en el hogar, en sus vidas. Oh Señor, aliéntalos con la verdad de tu palabra. Aliéntalos con la promesa de que tú moras en nosotros y con nosotros. A nuestros amigos que nos visitan en esta mañana, Señor, confróntalos con tu verdad de que ellos necesitan de ti el verdadero consuelo para su alma. Y no es algo externo, no es solamente de apariencia. Tú necesitas transformar nuestro corazón, renovar nuestro corazón, regenerar nuestro corazón, para que podamos ser un pueblo santo para ti. Confróntanos con tu verdad, Señor mío. Gracias por este tiempo. Te dejamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. El Señor los bendiga, hermanos.